Gracias, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, Salmo 34, donde leíamos un salmo muy hermoso que nos habla de la protección divina, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Quisiera hablar de la exaltación al Señor, del bendecir a Jehová en todo tiempo. Y nos dice la palabra del Señor aquí: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Qué bueno, mis hermanos, es que nosotros podamos tener siempre en nuestros labios una palabra de adoración al Señor. Y el salmista nos dice aquí que él va a bendecir a Jehová en todo tiempo. Y es muy fácil bendecir al Señor cuando nosotros estamos en medio de la alegría. Es fácil bendecir al Señor cuando estamos en medio de la prosperidad. Es fácil bendecir al Señor cuando estamos en medio de la abundancia. Pero qué bueno que tomáramos este salmo para introyectarlo a nuestra vida. Y que en nuestra boca hubiera bendición para nuestro Dios en todo momento, también en el momento de la aflicción, también en el momento del problema. Yo meditaba en estas palabras y yo me hacía la pregunta: ¿bendecimos nosotros al Señor en todo tiempo? ¿Bendecimos nosotros al Señor en el momento de la angustia, en el momento del problema? En el momento quizás de esa tristeza, cuando no queremos ver a nadie, porque hay momentos en la vida donde nosotros no queremos hablar con nadie, no queremos ver a nadie. No es un secreto que el ser humano tiene momentos difíciles. Todos hemos pasado por esos momentos difíciles. Todos hemos pasado por esos momentos de angustia, por momentos de enfermedad, por momentos de escasez, por momentos duros. Pero la palabra del Señor aquí, el salmista nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza esté de continuo en mi boca. Y dice: en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y lo más hermoso que él sigue diciendo, porque es un salmo muy precioso, dice: busqué a Jehová y él me oyó. Eso es lo más hermoso, porque es que cuando nosotros estamos en esos momentos de angustia, en esos momentos de problemas, en esos momentos de dificultad, hermanos, esos momentos de problema y de dificultad nos van a llegar. Esos momentos de problemas, esos momentos de luchas, sea cristiano, no sea cristiano, en la vida siempre los vamos a tener. En la vida siempre habrá momentos de dolor, de tristeza, de pérdidas. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos piensan que por el hecho de que nosotros somos hijos de Dios no vamos a tener aflicciones. Nosotros tenemos aflicciones porque estamos en esta carne, estamos en este mundo. Y en esta vida vamos a tener pérdidas, en esta vida vamos a tener problemas, en esta vida nos van a venir situaciones propias del ser humano, pero la diferencia quizás entre nosotros y alguno que de pronto no sigue a Cristo, no conoce a Dios, es que precisamente esta alabanza, ese poder adorar a Dios, ese conocer a Dios, ese tener a quien acudir,
Sabe que el que no conoce a Dios no tiene a quien acudir en el momento de angustia. Sabe que por eso allá afuera hay personas que en el momento de la tristeza, en el momento de la soledad, en el momento del dolor, acuden a otras cosas. Por eso es que nosotros tenemos que predicar a Cristo. Por eso es que nosotros le decimos al que está allá afuera que hay algo diferente. Porque cuando usted y yo tenemos problemas, tenemos angustias, tenemos dificultades, cuando usted y yo pasamos por esos momentos propios del ser humano, porque a veces pensamos que como conocemos a Dios, entonces no nos van a venir los problemas y las dificultades. Nos vienen los problemas, nos vienen las dificultades. A nosotros también se nos mueren la familia, a nosotros también nos vienen los problemas, a nosotros también nos atracan por ahí. El Señor nos guarda en muchísimas ocasiones, pero también nos pasan cosas. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor que usted y yo no nos hemos dado cuenta? Pero también nos pasan porque somos humanos. Porque somos humanos, nos pasan. Y si usted no tuviera al Señor, le habrían pasado más, porque el Señor lo ha guardado de infinidad de cosas que usted ni cuenta se ha dado, que usted ni siquiera las sabe, ni se las imagina, de tantas cosas que el Señor lo ha guardado, que el Señor como nos mima, como nos ama, como somos su especial tesoro. Entonces el Señor hace una cantidad de milagros que nosotros ni cuenta nos damos. Pero como estamos en esta carne, todavía estamos sujetos a padecimientos, todavía estamos sujetos a enfermedades, este cuerpo se va degradando, este cuerpo se va consumiendo, tantas cosas a las que estamos expuestos. Pero a pesar de todo eso, la diferencia de nosotros a aquellos que no conocen a Dios es que tenemos un cántico de alabanza al Señor. Tenemos una esperanza viva. Tenemos un Dios que en medio de esa circunstancia nos socorre. Tenemos un gozo permanente, es el gozo de la salvación, porque a pesar de esas circunstancias sabemos que esto aquí es pasajero, que nuestro transitar en este mundo es pasajero, que aquí en esta tierra somos peregrinos, que esto aquí pasará, pero que allá nos espera una corona de vida. Entonces el Señor nos dice, por medio del salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos razones para bendecir a Jehová. Tenemos razones para bendecir al Señor en todo tiempo. Su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Dice, en Jehová se gloriará nuestra alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y él dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nosotros tenemos razones para adorar a Dios en medio del problema, en medio de la dificultad. Dirán, sí, ¿y cómo así que en medio del problema? Sí, porque en medio del problema y en medio de la dificultad, Él está conmigo. Porque en medio del dolor y de la tristeza hay alguien que me consuela. Porque aunque yo estoy enfermo, Él es mi sanador. Y aunque Él no me sanare, en Él esperaré, dice la palabra del Señor. Aunque no me sanare el Señor, Él está ahí conmigo. ¿Qué más que esta salvación tan grande? ¿Qué más que esta esperanza viva de salvación? ¿Qué más que ha perdonado mis pecados? Que me ha lavado, que me ha hecho nueva criatura, que me ha dado la salvación. Pero fuera de eso, el Señor nos ha dado muchas cosas. En el Salmo 103 encontramos nosotros al salmista David volviendo a invitarnos a bendecir al Señor. Y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. No solo mis labios,
porque a veces nos acostumbramos a bendecir a nuestro Dios solo de labios. Vamos a la iglesia, nos congregamos y entonces el que está dirigiendo el culto dice, vamos a decir gloria a Dios y decimos gloria a Dios solo de labios. Pero él dice aquí, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo lo que somos, nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que nosotros somos, debe bendecir a nuestro Dios. ¿Y cómo bendecimos nosotros a ese Dios tan hermoso? ¿Cómo bendecimos nosotros a ese Dios tan maravilloso? Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de seguirlo, de amarlo. Es de esa manera lo bendecimos. Esa es una manera de bendecir a nuestro Dios con todo nuestro ser. No podemos decir que lo bendecimos solamente de labios, pero nuestra vida dice otra cosa. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque sabe que a veces nosotros cuando nos viene la dificultad, cuando nos viene el momento no tan bueno, cuando viene el problema, cuando tenemos el problema con nuestro hijo, cuando tenemos el problema en la casa, por eso es que hay muchos que se enfrascan y se enfrascan en el problema y no son capaces de levantarse de ahí y se encierran y dicen no puedo levantarme y no son resilientes porque se olvidan de las grandezas de su Señor, se olvidan de las maravillas que ha hecho su Dios con ellos, se olvidan que cada respirar, que si pueden caminar, que si pueden hablar, en las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Se olvidan que si somos salvos, que si hoy podemos cantar libertad, como dice ese coro hermoso de Manantial de Inspiración, es porque Dios nos ha hecho libres, que si estamos libres del pecado, de la maldad, que si hoy podemos ser libres del pecado, que si hoy podemos ser tantas cosas, es porque Él nos lo ha dado. Pero cuando vienen esos momentos difíciles, cuando vienen esas situaciones a veces a nuestras vidas, nos abrumamos de tal manera y uno entiende que hay situaciones duras y uno entiende que a veces hay situaciones complicadas, pero qué bueno es nosotros empezar a utilizar nuestra razón para glorificar a Dios en medio de ese problema y que la razón la utilicemos más que ese mismo problema y entendamos que tenemos un Dios que es tan grande, que en medio de ese problema nosotros podamos bendecirlo, adorarlo y comprender que Él es más grande que cualquier situación, que cualquier dificultad y que Él está ahí acompañándonos. Dios no nos abandona en medio del problema. Dios no se aleja de nosotros en medio de la situación difícil. Dios nunca nos deja en medio de la dificultad. Él está con nosotros siempre. Siempre. ¿Usted cree que en medio de esa angustia que usted tiene, en medio de ese problema, en medio de esa soledad, a veces nosotros nos abrumamos y pensamos, no, el Señor se fue, estoy sin trabajo, y el ser humano se piensa solo? Y hay cristianos que en medio del dolor, de la dificultad, del problema, que se quedaron sin trabajo, que están pasando un problema matrimonial, que están pasando un problema con sus hijos y se dejan abrumar tanto del problema porque el problema es tan grande y lo llevan tanto a su mente y se dejan llenar su corazón tanto de esa situación que se sienten solos. Pero el Señor no nos ha dejado solos, nunca nos dejará, Él está ahí con nosotros. Y el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno que en esta noche nosotros nos sentáramos a repasar cada uno de los beneficios que el Señor ha tenido con nosotros. Cada una de esas hermosas bendiciones que el Señor te ha dado.
Que si hoy de pronto estás en pie, respirando, que si hoy estás en pie en victoria, ha sido por la mano poderosa del Señor. Que si hoy puedes conocerlo, que si hoy estás ahí de pronto detrás de ese dispositivo escuchando esta palabra, es por la gracia y la misericordia de Dios. De pronto estás pasando por un momento difícil, claro, todos lo hemos pasado, pero Él ha estado ahí. Él ha estado ahí en ese momento difícil. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Y por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides. Él como que escribe este salmo para recordarle a su alma, diciéndole, a veces te olvida y te lo voy a escribir para que no te olvides. Porque cuando estamos en los momentos difíciles, cuando llega el desespero, cuando llega la angustia, cuando llega la dificultad, nos olvidamos. Y qué bueno que repasemos, no olvides ninguno de tus beneficios y empieza recordándole a su alma, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. ¿Quién perdonó nuestros pecados? ¿Quién tomó lo que éramos y lo tiró a lo más profundo de la mar? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Dice la palabra del Señor. Y por eso merece de nosotros alabanza continua de nuestra boca, porque ha perdonado nuestras iniquidades, porque ha tomado todos nuestros pecados y los ha lanzado a lo más profundo de la mar. Por eso merece de nosotros diariamente, de nuestros labios, que de nuestros labios salga bendición para Él, alabanza continua, porque ha perdonado nuestros pecados, porque nos ha salvado, porque nos ha hecho libres. Que tienes momentos difíciles, recuerda, Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades. Y dice, el que sana nuestras dolencias. Y sabes, hermano, que me escuchas, no solo las físicas, también las del alma. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Y no solo las físicas, también las del alma. Esas que no se pueden ver, esos dolores que solo tú entiendes, esos dolores que necesitan consolación, esos dolores del alma, las pérdidas, esos dolores que provocan las angustias, las pérdidas de un ser querido, que de pronto provocan las desilusiones de la vida. ¿Sabes a dónde podemos acudir? A Él. A Él acudimos. Y Él sana todas nuestras dolencias, todas nuestras dolencias. Por eso en el Salmo decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza esté continua en mi boca. Él sana nuestras dolencias cuando nosotros lo bendecimos, cuando nosotros lo adoramos. Pero, ¿sabes? Necesitamos acordarnos en esos momentos de dolor y de angustia que en vez de decir el Señor me dejó, en vez de enojarnos, en vez de enfurecernos, empezar a bendecirlos. Y cuando nosotros empezamos a bendecir a ese Dios tan grande, empezamos a adorarlo, Él empieza a sanar ese dolor. Y si es un dolor físico, también Él empieza a sanar. Hay un himno muy viejito que a mí me encanta. Y dice, en medio de un dolor que me agobiaba, una mano milagrosa me tocó. Yo adoraba con un canto a Jesucristo. Cuando un llanto misterioso ahogó mi voz,
Cuando un llanto misterioso ahogó mi voz, ese llanto inexplicable era del gozo inefable, producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud. Pero saben que hay muchos que en el momento del dolor, de la dificultad, de la enfermedad, le reclaman, se olvidan que Él es quien sana nuestras dolencias. Y uno le alaba, le glorifica, le dice, tú eres bueno, tú eres mi Dios. Y uno le canta y le alaba. Y si sanó la enfermedad bien, y si no la sanó tan bien, Él sigue siendo Dios y digno de alabanza. Y cuando Él ve que su hijo le alaba en medio del dolor del alma, del dolor físico, Él obra. Pero la palabra del Señor nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza esté de continuo en mi boca. Necesitamos hijos de Dios que reconozcan a su Dios en todo tiempo, no solo en el tiempo de la felicidad, porque hay muchos que en el tiempo de la felicidad alaban y aleluya, hay mucho, tengo plata en el bolsillo y levanto mis manos y canto, pero cuando estamos escasos, no quiero cantar, cuando estoy escaso, no quiero adorar a Dios, no, hay que adorarlo en todo tiempo, porque Él merece nuestra adoración en todo tiempo. Yo admiro la postura de este hombre, Job. Lo admiro demasiado, porque la palabra del Señor me dice que Job lo perdió todo, todo. Le fueron dando de una y en una mala noticia. Primero fue perdiendo lo material y después le dan la noticia que fue perdiendo su familia, fue perdiéndolo todo. Y desde el verso 18 les voy a leer Job capítulo 1, el verso 18 dice aquí. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en casa de bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y eso se lo habían dicho, eso se lo dijeron después de que le habían dicho que había perdido todo lo material. Ya le habían venido a decir que se había perdido todo lo material, todo. Y mire la actitud de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y dice, y reclamó al Señor. No, ahí no dice eso. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de una situación tan terrible, perdió todo lo que tenía, perdió todo, hasta sus hijos. Y en medio de esa situación no le dijo, Señor, vea, yo he sido fiel, ¿usted por qué me hace esto? Nada. Dice que en medio de su dolor, porque es que, ¿quién ha dicho que no vamos a sentir dolor? ¿Quién ha dicho que no vamos a dolernos? Pero en medio de todo eso, Él sigue siendo bendito y que nuestros labios en medio de las lágrimas y del medio del dolor salga una alabanza para Él, porque Él se lo merece. Y Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestra aflicción, pero en medio de esa aflicción Él sigue siendo bendito. Pero se nos olvida eso. Y a veces le reclamamos y a veces se nos olvida que Él es nuestro Dios.
ni siquiera le pedimos, sino que le reclamamos a veces de malas maneras, y yo no voy a ir al culto, a veces le hacemos huelga al Señor. Yo no me voy a conectar estos días que muchas todavía las cosas son virtuales. O tampoco voy a pedir el espacio para ir a la dominical. No voy a ir. Vea, estoy sin trabajo y que me voy a ir por allá. Mire la situación de familia que tengo, tampoco voy a ir. Qué pereza, el Señor no me quiere responder, el Señor no me quiere ayudar. Entonces queremos hacerle huelga al Señor. No, mis hermanos, así no es. Es reconociéndolo a Él como el soberano, el dueño de nuestra vida, el que todo lo puede, el único. ¿A quién iremos en medio de una dificultad? ¿A dónde podremos ir en medio del dolor y la tristeza? ¿En quién nos podemos refugiar sino en Él? Job, en medio de esta situación tan tremenda, tan triste, hubiera podido decir: ¿para qué me guardé? ¿Para qué le presentaba a mis hijos a Dios todos los días? Me los dejó morir, porque eso hacía Job. Él todos los días sacrificaba y presentaba a sus hijos a Dios. Otro hubiera podido reclamar, pero en medio de tanto dolor y tanta tristeza, Job se postró y adoró a su Dios. Y dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito ninguno. En medio de todo esto, el Salmo 103 dice: Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Cuando estamos allá, que no podemos levantarnos, en medio de las depresiones más tremendas, en medio de los hoyos, en medio de esas situaciones sentimentales, en medio de esas situaciones físicas, en medio de situaciones espirituales. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. ¿Quién más si no es Él? Entonces, ¿a quién más vamos a darle gracias? ¿A quién más vamos a bendecir? ¿A quién más vamos a dar nuestra alabanza? Si no es a Él. A Él es quien debemos adorar en medio de esas situaciones, en medio de la tristeza. Él es el quien nos saca. No hay otro. No tenemos a quién más acudir. No tenemos a dónde más ir. Hay momentos difíciles en la vida, mis hermanos, es verdad. Hay momentos duros. A veces llegan los momentos de bajón, de sentimental. A veces llegan momentos incluso de depresión. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Pero en medio de esos momentos no olvidemos que tenemos un Dios que nos ama y que en medio de esa situación Él nos toma en sus brazos. En medio de esa situación Él nos levanta, nos sostiene. Él no nos deja caer. Él está ahí con nosotros. No dejes de adorarlo, no dejes de alabarlo, no dejes de bendecirlo. Él siempre está ahí en medio de todas esas situaciones. Un hombre que me llama la atención, porque eso nos ha pasado a muchos, es la situación de Elías. En Primera de Reyes, el capítulo 19. Elías había tenido una victoria grande. Se había enfrentado a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal y todo el pueblo de Israel. Y dice que se enfrentó entre ellos con fe. Y el Señor le proveyó esa fe. Y dice que el Señor fue propicio y le respondió a Elías, envió fuego del cielo. Le demostró su gloria ante el pueblo. Pero dice que después de eso,
Acab dio a Jezabel la nueva, dice en el verso, en el capítulo 19. Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a esos 450 profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel mandó a amenazar a Elías de muerte, y Elías se sintió acorralado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y mire lo que pasó. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántas veces nosotros salimos de una victoria grande? El Señor ha hecho cosas maravillosas y el enemigo se da cuenta de eso y nos arma de pronto alguna de esas bien tremendas, o nos pasa algo en la vida y se nos olvida lo que el Señor hizo atrás. Elías venía de una victoria grande. Había visto la gloria de Dios manifestada de una manera portentosa. Y llega esta mujer y lo amenaza de muerte, y Elías corre y se va asustado porque esta mujer lo amenaza. Y es tal el miedo de Elías, de la amenaza de muerte de esta mujer, que se va, y dice que se va para el desierto un día de camino, y se sienta debajo de un enebro, asustado porque esta mujer Jezabel lo había amenazado de muerte. Y es tal el desespero. Yo siempre, cuando uno analiza el estado en que entró Elías, él entró en un estado depresivo. Y era tanto el estado en que él estaba, que le dice al Señor, y dice, y desea incluso morirse. Mire, un hombre que venía de una victoria tan tremenda, entra en un estado tan indefenso, se siente tan deprimido, tan depresivo, tan triste, que dice que se sentó debajo de ese enebro en ese desierto, y dice que desea morirse, y le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de ese enebro se quedó dormido. ¿Cuántas veces nosotros no entramos en esa situación? El Señor nos ha dado victorias, el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros, y llega alguna prueba, llega alguna tentación, alguna situación difícil, y se nos olvida lo que el Señor hizo atrás. Y entramos en esas situaciones donde nuestra razón, como la de Elías aquí, se nubla y se nos olvida lo que el Señor hizo, y entramos en situaciones tan difíciles que queremos hasta morirnos y decimos: no, yo ya no sirvo, el Señor no, mejor dicho, Señor, quítame la vida, ¿yo para qué? Otros: no, yo no sirvo para nada. ¿Cuántos entran en situaciones donde dicen: yo no quiero ya ni servirle al Señor? Entregan los cargos, hacen cuanta cosa porque vean, es que ¿para qué? Yo no sirvo, es que mire lo que me está pasando, es que esto no me pasa sino a mí. ¿Cuántos no entramos en esa situación? Un hombre como Elías, que el Señor había hecho cosas tan maravillosas por manos de este hombre, le había mostrado su gloria, y la amenaza de esta mujer y el sentirse acorralado, porque no nos digamos mentiras, ella lo acorraló, lo asustó, esta mujer tenía un poderío tremendo, pero él se le olvidó lo que el Señor había hecho, y que así como el Señor se había glorificado enviando fuego del cielo, también podía hacer algo con esa mujer. Podía detener la mano de esa mujer hacia él para que no le hiciera nada, pero él se asustó de tal manera que se deprimió, fue y se fue para el desierto, se tiró debajo de un árbol,
dijo, no sirvo para nada, yo no soy mejor que mis padres, quítame, Señor, la vida. Eso nos puede pasar a nosotros. Qué bueno, mis hermanos, que no se nos olvide todo lo que el Señor ha hecho y que no entremos en esta situación de Elías. El Señor es tan bueno y tan misericordioso y tan maravilloso que el Señor, inclusive cuando nosotros estamos en medio de esa situación, sabe cómo darnos el tratamiento. El Señor sabía que Elías estaba cansadito y dice que lo dejó dormir, le mandó comida, le mandó agua, vuelva y lo deja dormir, y cuando ya le alimenta y lo cansar lo suficiente, el ángel lo toca por segunda vez, le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor es bueno y misericordioso. ¿Y cuántas veces estamos nosotros en esa situación que ya que no damos más? Y el Señor nos envía su palabra, el Señor nos envía su presencia y nos levanta nuevamente y nos fortalece y nos da aliento para seguir. Pero hermano, no nos olvidemos que Él es el quien nos sacia. Él es el que sacia de bien nuestra boca, así como hizo con Elías. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Elías estaba cansado. Elías estaba angustiado. Y él le dio alimento, lo dejó dormir, le dio tratamiento completo. Y cuando ya vio que había descansado, se había alimentado, volvió y lo despertó y le dijo, amiguito, levántese porque largo camino le resta. Y dice que ahí sí ese hombre se levantó, caminó con vigor y llegó a Horeb, el monte de Dios. Él es el quien nos da aliento cuando estamos cansados. Por eso nuestra alabanza hacia Él debe estar de continuo en nuestra boca. No nos olvidemos de adorarlo. No nos olvidemos de glorificarlo día y noche. Porque en ese momento de adoración, cuando estás en medio de este problema, pueden romperse las cadenas como pasó en Hechos 16. En Hechos capítulo 16 con Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en una situación difícil. Los habían metido presos a la cárcel. Los habían metido a la cárcel. Vamos a mirar aquí. Dice que a Pablo y Silas los metieron a la cárcel. Y estando ellos presos, adorando al Señor y cantando alabanzas, el Señor los sacó de esa cárcel. El Señor los sacó de ahí porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es grande. En medio de esa situación ellos cantaban alabanzas a su Dios. Ellos adoraban al Señor. Y el Señor los sacó de esa cárcel. Presos. ¿Quién se imagina que uno en medio de una situación de esas, en medio del cepo, porque en ese tiempo la manera en que ponían a los presos, mis hermanos, no era una forma cómoda.
La manera en que ponían a los presos no era una forma cómoda, para nada. La forma en que ponían a la gente en las cárceles no era nada cómoda. El cepo no era cómodo. Ahora las cárceles son incómodas. El verso 16, el verso 24 dice, desde el 23 vamos a leer. Después de Hechos 16, 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era usted amarrado de las manos y los pies en una posición casi así agachado, muy incómoda. No podían hacer palmas, no podían darle gloria a Dios, no estaban cómodos. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y ellos solamente, mis hermanos, no solamente estaban en el cepo. Dice que los habían azotado mucho. Los habían azotado, estaban aporreados, azotados. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El Señor los liberó. Ellos no estaban en una posición cómoda, estaban predicando el evangelio y por predicar el evangelio fueron encarcelados, enviados al cepo, enviados a la cárcel. Dice que la más adentro eran cárceles húmedas, mojadas, llenas de ratas. Eso no eran unas cárceles bonitas ni cómodas, para nada limpias ni solubres, nada bonito. Amarrados en el cepo, aporreados porque los habían azotado. Y ellos en medio de esa circunstancia dice que cantaban a medianoche y adoraban al Señor. Ellos no estaban diciendo, vean lo que nos metimos, vea cómo vamos a conseguir a alguien que nos saque de aquí. No, cantaban y adoraban al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza esté de continuo en mi boca. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, adoremos al Señor. Que tenemos la alacena llena, adoremos al Señor. Que la alacena se quedó vacía, adoremos al Señor. Que estamos muy aliviaditos, que tenemos salud, adoremos al Señor. Pero vino la enfermedad, adoremos al Señor. Porque en medio de esa alabanza y en medio de esa adoración habrá sanidad. Habrá sanidad. Que tenemos problemas, adoremos al Señor, porque Él es nuestro refugio. Que haya siempre un cántico de alabanza en cualquier momento. Hay un coro que dice, la alabanza a Dios cambia las cosas. Que haya alabanza en todo momento. Y cuando hay un hijo de Dios que sabe adorar a su Dios en todo momento, entonces también sabe cambiar las cosas. Esos momentos tristes, esos momentos duros. Entonces hay un momento en que esa alabanza llega a lo más alto, traspasa el techo de tu casa, traspasa los mismos cielos. Y entonces esa situación puede cambiar, porque el Señor escucha la alabanza de un hijo agradecido que bendice a Dios en todo tiempo. Vamos a orar en esta hora. No sé por qué circunstancias estés pasando tú en este momento, pero yo te invito que en medio de la situación que estés pasando,
en medio del problema, en medio de esa circunstancia, le demos gracias a Dios, porque Él nos ha bendecido, porque Él ha sido bueno, porque a pesar de todo, Él está con nosotros y no nos ha dejado ni nos dejará, porque en medio del problema Él está aquí contigo, porque está conmigo, porque en medio de la situación Él nos lleva de su mano, porque no nos ha dejado, porque ahí está, en medio de tus lágrimas, en medio de tu soledad. Tú te sientes solo, pero no estás solo. Ahí está tu Dios. Jesús está contigo, Él te abraza. ¿Quieres sentir el abrazo del Señor? Alábalo en esta hora. Adóralo en esta hora. Glorifícalo en esta hora. Siente lo que Él está ahí contigo. Por eso es que a veces no lo sentimos, por eso es que a veces en medio del problema, el problema se nos hace tan pesado, porque le reclamamos, porque no lo adoramos en medio de la situación. Pero tú quieres hacer llevadera tu carga. Alaba a Dios en todo tiempo y en medio del problema y del dolor.